Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la Universidad de la Cuenca del Plata, sede regional Curuzucuati. El día de hoy vamos a compartir una clase abierta a la comunidad en el marco de las prácticas profesionales supervisadas de la licenciatura en psicopedagogía de esta sede regional. Mi nombre es Eduardo Fracalosi y soy el delegado regional de esta casa de estudios aquí en la ciudad de Curuzucuati. En el marco de las prácticas profesionales supervisadas, a cargo de la licenciada Soledad Carísimo, el docente a cargo de esta cátedra, las estudiantes Fernández, Verónica y Gagliardini Agostina van a trabajar un tema de mucho interés, el cual es las orientaciones psicopedagógicas para el trabajo con adultos mayores, en el cual también van a tener la intervención de un licenciado en psicología para poder compartir y ampliar interdisciplinariamente el trabajo que han realizado estas alumnas. Con ustedes la actividad. Muchas gracias. Hola, soy Verónica Fernández, soy de la Universidad de la Cuenca del Plata. Estoy estudiando para la licenciatura en psicopedagogía y estoy en mi cuarto año. Y junto a mi compañera Agostina Gagliardini, en este video se pretende dar algunas orientaciones para el trabajo psicopedagógico con adultos mayores. La educación debe entenderse en un sentido más amplio de la formación, como el desarrollo íntegro del individuo. En este sentido, la educación ha permitido el progreso de la cultura humana a lo largo de su existencia. Ha sido el punto de partida del avance de las transformaciones sociales. Por eso resulta difícil concebir la idea de una educación que se enmarque en un contexto específico, como suele limitar al sistema escolarizado, puesto que durante todo el transcurso del ciclo vital de los individuos, sean niños, adolescentes, adultos o adultos mayores, se encuentran constantemente en construcción del conocimiento. En este sentido, el aprendizaje es entendido como un proceso que a lo largo de la vida supone un estímulo para el crecimiento personal del individuo. En este sentido, es indispensable garantizar distintos servicios educativos que cada sector de la población requiere. Es así que cobran relevancia los conocimientos, así como la formación teórico-práctica de profesionales de distintas áreas, desde los médicos, antropólogos, pedagogos, sociólogos y psicólogos, particularmente el psicopedagogo, un profesional facultado para reflexionar, analizar e intervenir en diferentes momentos del desarrollo humano, atendiendo diversas necesidades que se enmarcan en el ámbito del aprendizaje humano. El psicopedagogo puede ser un agente fundamental para detectar y atender las necesidades propias del deterioro cognitivo y realizar intervenciones adecuadas que permiten mejorar la calidad de vida. La importancia de crear una intervención psicopedagógica que se centre en la aplicación de técnicas para estimular la memoria en adultos mayores implica una intervención del tipo preventiva que incida sobre las capacidades cognitivas en general y en particular de la memoria, para facilitar al sujeto el uso efectivo de estrategias para la solución de determinadas tareas y la adquisición de manera más eficaz de una nueva información a partir de la información que ya se posee. Bueno, saludos a todos los visualizantes de este video. Mi nombre es Agostina Gagliardini y al igual que mi compañera, soy estudiante de la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Cuenca del Plata. Para continuar un poco con esta charla, vamos a hablar de la vejez. Prácticamente toda la vida es un proceso de envejecimiento, pero las etapas de la vida del ser humano se diferencian entre sí, siendo la última etapa la de entre los 60 años en adelante, la cual corresponde a la involución. Durante esta etapa nos damos cuenta de que se producen una serie de cambios dependientes al paso del tiempo del organismo. Durante esta etapa nos damos cuenta de que se producen una serie de cambios que son dependientes al paso del tiempo en un organismo y es producto de una serie de procesos. Estos se dan por factores ya sean hereditarios, intrínsecos o estresores ambientales, los cuales generan una reducción en la capacidad de funcionamiento, lo que muchas veces cuesta asumir que ocurra y sin embargo es un proceso natural de la vida.
Los adultos mayores en sí presentan un riesgo elevado a la hora de manifestar alguna enfermedad que implique el estado de sus funciones cognitivas. Aumenta esto el riesgo si se encuentran en condiciones ambientales que sean poco estimulantes para el mismo, por lo que las personas se ven afectadas principalmente, ya sea en su autonomía, en su autoestima o calidad de vida, sobre todo por la disminución en su capacidad de adaptación al proceso de envejecimiento, el ambiente que le rodea y su participación en la sociedad. En el pasado se consideraba la etapa senil como un proceso de deterioro físico y mental inevitable. Sin embargo, actualmente se sabe que la mayoría de las señales del deterioro en el adulto mayor se pueden prevenir y o restituirlos al mantener una vida activa de trabajo. Es por esto que el apoyo psicopedagógico hacia las personas de la tercera edad es importante, ya que esto da paso a optimizar su ritmo de vida al no permitir el avance del déficit que puedan presentar o no. Por otra parte, si hablamos de la psicopedagogía al servicio del adulto mayor, sabemos que esta disciplina estudia todo respecto al aprendizaje en cualquier etapa de la vida. Por lo tanto, se ocupa también del adulto mayor, proporcionando ya sea estimulación y sugerencias para evitar dificultades en las funciones cognitivas que pueda llegar a presentar la persona de la tercera edad, ya sea en memoria, atención, funciones cognitivas en general. Por otro lado, el servicio del psicopedagogo también tiene que ver con establecer y potenciar el desarrollo y el aprendizaje de los adultos mayores, potenciando su inserción en el proceso de envejecimiento a través de la reflexión interna, adaptándose también a los cambios que hay a nivel social y produciendo asimismo nuevos conocimientos para ellos. En la atención psicopedagógica con el adulto mayor, la estimulación cognitiva es la primera intervención que este profesional debe realizar para poder integrar en la persona habilidades como puede ser la planificación, la flexibilidad, la autorregulación, la fluencia verbal y habilidades visoespaciales con el objetivo de facilitarle al individuo la adaptación a situaciones o rutinas de acción simple en su vida cotidiana. Las funciones cognitivas son las primeras en deteriorarse en esta etapa de la vida. Por lo tanto, al envejecimiento todos llegamos con nuestras capacidades disminuidas y nos va a costar aprender. Es por ello que no es lo mismo enseñar inglés a un niño de 5 años que enseñarle a un adulto de 40. Mientras más se somete al cerebro a desafíos, grandes cambios y aprendizaje, se generan muchas más conexiones neuronales y por ende la adquisición de nuevos conocimientos. Con esto resulta evidente que una de las características del envejecimiento es la pérdida progresiva de las condiciones cognitivas, específicamente de memoria, atención y velocidad de procesamiento de la información. Este deterioro cognitivo depende de muchos factores fisiológicos y ambientales. Asimismo, el psicopedagogo, además de ser un apoyo profesional importante en la detección temprana de enfermedades que son propias del envejecimiento, es un agente fundamental en la atención de necesidades cognitivas complejas, dado que promueve la estimulación para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Para mantener el cerebro activo es necesario enfrentarlo a aprendizajes de situaciones nuevas que lo alejen de la rutina y lo desafíen constantemente. Por eso es importante conectarse con el adulto mayor para que se tracen metas y puedan controlar la impulsividad conductual y emocional. Es así como la estimulación permanente fortalece sus capacidades y retrasa el proceso de deterioro cognitivo propio del envejecimiento. Un desafío que sin duda mejora su calidad de vida y potencia sus capacidades sanas, pues se ponen en práctica y en funcionamiento el análisis, atención, percepción y la crítica sobre aquello que está realizando. Ahora bien, ¿en qué consiste la atención psicopedagógica en personas mayores? En la actualidad, la atención psicopedagógica en personas mayores tiene su base de intervención en los programas de psicoestimulación y en las intervenciones cognitivas. Dichas intervenciones se han construido a partir de los principios de rehabilitación neuropsicológica y de la selección de algunas de las técnicas específicamente desarrolladas para las demencias y los trastornos de memoria. Entendemos la intervención con personas mayores como una actuación profesional que no considera lo cotidiano como una rutina, sino como la mediación entre la persona y la sociedad y entre el entorno y la comunidad para evitar la relación dual que llega a fundir a la fusión de la persona. También el enfoque de lo cotidiano, el cual permite al grupo y a la persona el hecho de tomar conciencia de las capacidades, de los comportamientos, de los vínculos que trascienden a esta persona y a su entorno.
También a la vida cotidiana como un elemento común a los seres humanos, aunque sea vivida de diferentes niveles, y también a la intervención desde la vida cotidiana, la cual permite constatar la reflexión, es decir, la teoría pedagógica, y la intervención, es decir, la praxis cotidiana, desde las técnicas que se apoyan en el hecho psicopedagógico que comporta la relación humana. El concepto de intervención cognitiva, en un sentido amplio, abarca todo un conjunto de métodos que tienen como principal objetivo optimizar la eficacia de los rendimientos de las personas mayores. Entre las habituales intervenciones cognitivas podemos encontrar las técnicas de orientación de realidad, las cuales son un conjunto de técnicas mediante las cuales la persona toma conciencia de su propio tiempo, o sea, la orientación temporal, en el espacio, es decir, orientación espacial, y respecto en su propia persona, orientación personal. Proporciona a la persona una mayor comprensión de aquello que lo rodea y produce un aumento en la sensación de control y en el autoestima. A su vez, la reminiscencia es un concepto que puede asociarse a evocaciones, memorias o recuerdos. Una reminiscencia es la representación mental de una situación, un hecho o una cosa que tuvo lugar en el pasado. Los programas de estimulación y actividad cognitiva son un conjunto de herramientas y técnicas orientadas a mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas. Se trata de una intervención integral que incluye estrategias tanto cognitivas como conductuales, afectivas y fisiológicas. La adaptación cognitiva y funcional del entorno físico se trata de modificar el entorno, por ejemplo, colocar carteles en una habitación para identificarlas. El objetivo es crear un ambiente más seguro y cómodo para las personas con Alzheimer, por ejemplo. Y las actividades ocupacionales de la vida diaria se realizan actividades que son importantes para la persona. A modo de ejemplo, podemos practicar el manejo del dinero simulando que compramos algo. Las estrategias de intervención cognitiva se deben situar en el contexto general del tratamiento de la persona afectada por demencia. Pero ciertamente una intervención cognitiva integral no puede reducirse a ejercicios de rehabilitación de las capacidades neuropsicológicas de la persona afectada. Este tipo de actuaciones son atenciones parcializadas y, en cambio, deben hablar de atenciones integrales. Si queremos realizar una atención integral a la hora de realizar una intervención cognitiva, esta debe de abarcar todos los aspectos de la persona, desde los aspectos cognitivos hasta los aspectos emocionales, pasando por el ámbito del comportamiento, y su aplicación debe ser personalizada, flexible y fundamentada en el conocimiento profesional. Bien, si hablamos de vida cotidiana, nos surge la pregunta de ¿desde dónde intervenimos? Es necesario partir de lo cotidiano para llegar a elaborar programas psicopedagógicos que surjan de lo que ocurre a diario. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es importante la historia personal de esa persona, sino también los gustos, deseos, intereses que tengan en sus vidas diarias. Esto con tal de crear programas bien diseñados que estén adaptados específicamente a la singularidad de cada sujeto. De lo contrario, se caería en una generalización que no corresponde. Entendemos por actividades de vida diaria o ABD aquellas que realizamos diariamente en un momento u otro del día. Son actividades que por necesidad, por hábito, por costumbre se llevan a cabo cada día. Como podemos observar, las ABD o actividades de vida diaria intentan definir aquellas actividades básicas para vivir con calidad de vida. Las actividades de vida diaria descritas son las llamadas actividades de vida diaria básicas. Por otra parte, encontramos que diariamente se realizan otras actividades que requieren el dominio de un instrumento, como por ejemplo agarrar un teléfono, un celular, agarrar una virome, entre otras. Dichas actividades son consideradas instrumentales. Encontramos pues con esto las actividades de vida diaria instrumentales o ABDI. Muy buenos días, paso a presentarme. Soy Flavia Beltramo Bringas, licenciada en Psicología, especialista en Psicogerontología. Trabajo con personas mayores desde ya muchos años. Desde que me recibí, yo sabía de que quería trabajar con personas mayores. Comencé a trabajar en el Hospital Geriátrico Juana Francisca Cabral, de aquí, de Corrientes Capital. Después trabajé 14 años en una residencia geriátrica privada, hoy en día nombradas como residencia de larga estadía para personas mayores.
Soy directora del Centro de Estudios Gerontológicos de la Fundación del Norte Estratégico y profesora titular de la Cátedra de Psicología Evolutiva Adulto-Vejez de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata, y también realizo trabajo de forma privada en consultorio. Bueno, el tema que hoy nos convoca es sobre orientaciones psicopedagógicas en el trabajo con personas mayores, y realmente celebro este espacio, este interés por parte de estas futuras psicopedagogas por las temáticas que tienen que ver con personas mayores, dado que este interés por parte tanto en general desde la psicología como por parte de la psicopedagogía no data de muchos años, ¿sí? Es fundamentalmente en los últimos años que ha tenido un puntapié fundamental y ha habido un aumento en el interés por parte de estas disciplinas por el área de personas mayores. Esto sin duda se debe a una multiplicidad de razones, ¿sí? Una de ellas sin duda también tiene que ver con la longevidad que está experimentando el mundo en general, y también en particular aquí en la Argentina cada vez más personas viven más tiempo, es decir, ha aumentado la esperanza o la expectativa de vida y cada vez hay más personas mayores. Podemos pensar de que un país es considerado envejecido cuando más del 7% de su población son personas mayores de 60 años y Argentina tiene aproximadamente 14% de su población total, ¿sí? A nivel regional también tenemos unos datos como muy interesantes. ¿Por qué? Porque a nivel del NEA, Corrientes es la provincia que tiene la mayor cantidad de personas mayores en relación a la cantidad de habitantes total de la provincia, ¿sí? Luego le sigue Formosa, Chaco y Misiones. Por lo tanto, podríamos afirmar de que esta población de personas mayores cada vez mayor, ¿sí?, va constituyéndose cada vez más y en diversos sentidos en un inmenso desafío a nivel social, ¿sí?, económico, político. Es un inmenso desafío para todos, ¿sí? Entonces podríamos encontrar que una de las razones por las cuales tanto la psicología como la psicopedagogía y otras disciplinas se han interesado por el estudio de esta área, de esta área de trabajo, del trabajo con personas mayores, debido a que hay un aumento en la población de personas mayores. Pero también no podemos desconocer que tanto la psicología como la psicopedagogía mucho tiempo estuvieron más abocadas al estudio y al trabajo de otras etapas de la vida, ¿sí? Quizás existe esta tendencia de poder pensar la psicopedagogía del lado de la educación y la educación del niño y muy ligado a la escuela, mientras que hoy en día podemos pensar también en la educación, pero no solamente del niño, sino también de las personas mayores, porque sabemos de que se aprende durante toda la vida y no solamente a nivel escolar, sino de otras esferas y en otros espacios, ¿sí? Anteriormente también se estudiaba acerca de la adquisición de conocimientos, de inteligencia y demás, y hoy en día existen numerosos trabajos que justamente abordan sobre el aprendizaje de las personas mayores, los contextos en los cuales se produce y se desarrollan estrategias en relación a ello. No obstante, si bien es fundamental o considero fundamental el trabajo tanto del psicólogo como del psicopedagogo con las personas mayores, es cierto que no muchos profesionales, no muchos colegas se dedican a trabajar con las personas mayores. Quizás otras áreas son las que tienen más demanda en el sentido de formación o de especialización, mientras que el área de trabajo con personas mayores somos menos en relación a la cantidad de profesionales. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué aporta el trabajo del psicopedagogo a la vida de los adultos mayores? Mi respuesta es muchísimo, ¿sí? El trabajo tanto del psicólogo como del psicopedagogo aporta muchísimo a la vida, ¿sí?, o a la calidad, o apunta justamente a la calidad de vida de las personas mayores. Fundamental énfasis en el trabajo tanto del psicólogo como del psicopedagogo, ¿sí?, porque ambos son fundamentales para trabajar con las personas mayores. No es o uno u otro, son ambos, ¿sí? El trabajo multidisciplinario o interdisciplinario es fundamental. Cada uno tiene una forma, una escucha diferente, una forma de trabajo también diferenciada, ¿sí? Muchas veces eso se confunde y muchas veces las instituciones muy bien no saben qué es lo que hace un psicólogo o qué puede hacer un psicopedagogo o si uno reemplaza al otro. Y nadie reemplaza a nadie. Son absolutamente dos profesionales que trabajan de forma distinta, con escuchas distintas y apuntan a cuestiones diferentes, pero con un objetivo fundamental.
y es obtener o llegar o lograr la máxima calidad de vida posible de esa persona mayor. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué considera que sea lo más importante a la hora de trabajar con personas mayores? Sin duda mi respuesta es respetar la singularidad, respetar las diferencias. Todos somos distintos, ¿sí? Todos tenemos historias diferentes, significamos las cosas de formas distintas, tenemos motivaciones, deseos, intereses particulares, singulares, ¿sí? Entonces, justamente a la hora de plantear una estrategia de trabajo con una persona mayor, saber de que yo no puedo ir con algo estandarizado para que lo realice. Tiene que ser adaptado en función a los intereses y deseos de esa persona. Para eso voy a tener que sentarme, escuchar, hablar, trabajar acerca de por dónde van sus intereses para a partir de ahí tratar o rescatar algo de eso y plantear mi actividad para el próximo encuentro. Entonces, esto es fundamental porque muchas veces las personas mayores no trabajan, no porque no puedan o no tengan la capacidad de hacerlo, sino simplemente porque la actividad que se les ha facilitado, que se les ha llevado, no lo motiva, no lo atrae, muchas veces les disgusta, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, no tiene capacidad cognitiva para esto, para lo otro, o se mostró negativo en relación a la actividad, y en realidad no tiene que ver con esto, simplemente que no ha sentido que esa actividad lo motiva. Sabemos que para el aprendizaje es fundamentalmente la motivación, entonces empezar justamente a trabajar desde allí, porque nadie está obligado a aprender, se aprende y ese aprendizaje se va construyendo, pero también se va enlazando, y cuando hay afecto de por medio, el aprendizaje es mayor. Por supuesto, como ustedes habrán visto, eso es fundamental en todas las etapas de la vida. Es importante la construcción de ese vínculo que justamente vehiculice o posibilite el aprendizaje. Entonces, ante la pregunta ¿qué considero importante a la hora de trabajar con personas mayores? Fundamentalmente mi respuesta es respetar la singularidad, respetar las diferencias, adaptar las estrategias de trabajo a los intereses, a los deseos, a las motivaciones, a aquello que lo motive o no a la persona mayor, ¿sí? Y por otro lado, el establecimiento de un vínculo, ¿sí? Un vínculo que posibilite el trabajo fundamentalmente. Tercer pregunta, con respecto a cuáles son las principales áreas a trabajar con personas mayores como psicopedagogos, me parece que es fundamental. Es una pregunta súper interesante. ¿Por qué? Porque mi respuesta sin duda va a ser justamente empezar a trabajar por aquello por lo cual demanda la persona, ¿sí? Aquello que lo preocupa y lo cual se está ocupando esa persona para la cual por la cual realiza la consulta, ¿sí? Frecuentemente una de las primeras o principales razones que las trae a las personas a la consulta desde el lado de la psicopedagogía, pero también desde la psicología, y también muchas veces uno va trabajando, va derivando y otras veces trabaja en conjunto con psicopedagogos, tiene que ver con las preocupaciones por el tema de la memoria, ¿sí? Que perciben unas fallas en la memoria, que esto los preocupa, lo angustia. Aparte, también tenemos que considerar que estamos en un contexto en el cual existen ciertos prejuicios en relación a las personas mayores, que donde se plantea muchas veces que la falta de memoria o las fallas en la memoria tienen que ver con la vejez, y esto no es así, ¿sí? Hay determinadas fallas en la memoria que tienen que ver con el envejecimiento, con el propio proceso de envejecimiento, y hay otras fallas en la memoria que tienen que ver con algo más patológico, ¿sí? Entonces muchas veces las personas consultan preocupadas por esta cuestión, ¿sí? Y justamente el psicopedagogo trabaja muchísimo en esto, ya sea realizando una rehabilitación cognitiva, en el caso que tengan un deterioro cognitivo, o que se le realizan una serie de pruebas y que se piense en esto, o estimulación cognitiva cuando se trata de un envejecimiento o un declive normal, ¿sí? Podemos decir, y que se van entrenando diferentes funciones cognitivas. Otra cosa que me parece importante, que muchas veces se consulta por las cuestiones de fallas en la memoria, ¿sí? Y muchas veces no tienen que ver con la memoria en sí, sino con la atención. También debemos pensar y considerar
que el envejecimiento o determinados momentos de la vejez generan situaciones de duelo, ¿sí? No solamente por personas, la pérdida de personas queridas, sino también hay un duelo en el cuerpo, o muchas veces duelos de roles familiares o situaciones de pérdidas en las cuales se está o se debe transitar un proceso de duelo, ¿sí? Y muchas veces la atención está puesta allí. Entonces, muchas veces puede pasar que se está transitando por un momento, una situación emocional determinada y que siente de que hay una falla en la memoria, que no tiene que ver con algo en realidad cognitivo, sino que tiene que ver con algo emocional y que de alguna manera hace que toda la atención está puesta en lo emocional, pero por ejemplo no recuerda dónde dejó las llaves. Y efectivamente, ¿por qué? Porque la atención está puesta en otro lugar. Entonces no va a poder recordar cuando no se le prestó la suficiente atención a algo. Entonces muchas veces uno trabaja con personas mayores acompañándolos en este proceso de duelo y trabaja simultáneamente esta persona con un profesional psicopedagogo o una psicopedagoga para justamente poner en funcionamiento o entrenar algunas funciones, ¿sí? Que se considere pertinente. Con respecto a la cuarta pregunta, ¿qué tipo de actividades se realizan en el trabajo de intervención con personas mayores? Yo como psicóloga puedo ver de que aquellos que han trabajado, con los cuales he trabajado, la psicopedagoga con la cual he trabajado, ha utilizado diversas actividades, ¿sí? Son múltiples y es una actividad, es un desafío. Va a depender de cada profesional, es un desafío como muy artesanal. ¿Por qué? Porque tiene que ser adaptado a cada una de las personas con las cuales se trabaja. Se puede trabajar con revistas, con noticias, con la historia, con fotos, con música, con estímulos como los determinados, por ejemplo, alimentos, que para pensar esta cuestión de las memorias sensoriales. Existe una multiplicidad de estímulos que se pueden utilizar. También me parece que es importante destacar o recalcar de que también pueden haber ciertas dificultades, ¿sí? o una discapacidad de alguna manera, y hay que reacondicionar o adaptar las actividades. Entonces, por eso considero que es un inmenso desafío para el profesional, ¿sí? Porque por un lado hay que adaptar o hay que pensar actividades adaptadas a la persona, a los deseos, a la historia, a los gustos de la persona, pero también a las posibilidades de esa persona, ¿sí? Sin duda los estímulos o la actividad va a ser muy distinto, va a ser planteada de una forma diferente a una persona que tiene una disminución visual bastante marcada o avanzada, o una disminución auditiva, o no tiene posibilidades de agarrar un avirome o un lápiz porque tiene dificultades en la aprehensión, o tiene algún diagnóstico, por ejemplo, alguna, una artritis reumatoidea deformante que hace que no pueda agarrar y no tenga una aprehensión fina, no pueda agarrar un lápiz como para poder dibujar o escribir, ¿sí? Entonces, sin duda, también hay que considerar todas estas cuestiones a la hora de pensar una estrategia posible para trabajar con esa persona. Con respecto a la quinta pregunta, ¿por qué cree que es importante la inclusión de la familia en la intervención con personas mayores o qué orientaciones son necesarias para el grupo familiar? Quiero aclarar que me parece que no siempre es importante intervenir o trabajar con la familia de las personas mayores, ¿sí? Es de acuerdo al caso o la situación en la cual se encuentra esa persona. En caso de deterioros cognitivos muy avanzados o en casos de demencia, sí, es fundamental trabajar con la familia para que pueda acompañar a la persona mayor, ¿sí? Para que justamente comentarles o cuál va a ser el proceso en el caso, por ejemplo, de una demencia tipo Alzheimer, cuáles son los pasos, qué es lo que puede llegar a ocurrir, justamente para que la familia pueda tomar recaudos necesarios, pero también que sepan, por ejemplo, de que si se pregunta 5 veces por la misma cuestión, de que no lo hace de malo, sino simplemente porque se está enfermo, ¿sí? Y que se le puede dar algunos tips importantes, ¿sí? Como para que puedan abordar esa situación y no generar mayor tensión.
Entonces, por lo tanto, según sea el diagnóstico de la persona mayor, si tiene un deterioro cognitivo muy avanzado, una demencia, ¿sí? Es importante el trabajo con la familia a modo de darle elementos y herramientas como para que pueda abordar la situación, tomar recaudos necesarios para que justamente la persona no se pueda poner en riesgo, pero también es importante dar elementos de el respeto, ¿sí? Por la autonomía de esa persona. Respetar sus deseos, sus gustos, no contrariar. Uno puede aportar algunos tips o formas de comunicación importantes para que esa persona mayor tenga la mejor calidad de vida posible y darle también elementos a la familia para que en caso de que aparezcan determinados síntomas o se generen determinadas situaciones, consultar o derivar o hacer inmediata consulta a determinadas profesionales, ¿sí? Entonces me parece que esta información es importante, le da el poder a la familia de tomar recaudos necesarios, pero también aliviar muchas veces la angustia y la ansiedad ante estas situaciones de demencia. Con respecto a la sexta pregunta, ¿qué se debe evitar hacer cuando se trata con o se trabaja con personas mayores? Me parece que es importante, ¿sí? Pensar de que no existe algo a evitar como indicaciones determinadas que no se debe hacer con personas mayores porque caeríamos como en una generalización, ¿sí? Sí me parece importante como destacar que es fundamental tratar de favorecer y fortalecer la autonomía, el que la persona pueda decidir y que en ese espacio de trabajo la decisión de esa persona es importante y es fundamental. Muchas veces los profesionales, ¿sí?, hablan a las personas, a los familiares de la persona mayor directamente como si esa persona mayor no estuviese presente. Me parece que es importante identificar que el protagonista de la historia es la persona mayor y la familia uno le puede comentar determinadas cuestiones, pero no hacer como que esa persona mayor no existe. Esa es una cuestión importante a destacar porque muchas veces no solamente profesionales de psicología o psicopedagogía cuando dan sus devoluciones, sino muchos profesionales del lado de la medicina. Y he escuchado muchos pacientes quejarse de esta situación, de que el profesional le da la devolución a la familia, ¿sí?, o le dice a la familia de tomar esa persona mayor la medicación o qué hacer en determinadas cuestiones cuando la persona mayor está ahí y esa persona mayor es la protagonista de su vida, de su historia, ¿sí? Entonces me parece que hay que evitar que esta persona sienta de que está en un segundo plano, al contrario, de que se sienta protagonista de su historia y que es respetada en ese espacio, en esa condición. Eso me parece que es fundamental. Con respecto a la séptima y la octava pregunta en relación a los aportes, en relación a la profesión, a esta labor, ¿sí?, me parece que tanto de la psicología y la psicopedagogía el aporte es muchísimo. Es un área en plena construcción y se precisa de profesionales en nuestra región que trabajen, que se preocupen y se ocupen de las temáticas del envejecimiento y de la vejez. Que podamos aquí en la región ir acompañando esas construcciones, ¿sí? En psicología, ¿sí?, en la carrera, en la licenciatura de psicología, muchos de los alumnos han realizado investigaciones en el área y me parece que es importantísimo esto como para fundamentar y apoyar o estimular el trabajo con las personas mayores. Después del interesante aporte que nos brindó la licenciada con mucha amabilidad, procedemos a concluir con este video. Muchas gracias por ver. Bueno, luego de haber compartido con nuestras alumnas, con el docente a cargo, y agradecemos la visita de la licenciada, a quien fue una invitada a la cátedra, poder compartir esta clase a toda la comunidad de la ciudad de Curuzucuatiá y desde aquí a toda la región del Nordeste y a todas aquellas sedes de la Cuenca y de otras universidades que han participado de esta actividad. Hoy hemos trabajado el tema, las orientaciones psicopedagógicas para el trabajo con adultos mayores. Felicitamos a nuestros estudiantes, felicitamos a la licenciada Soledad Carísimo por el trabajo que lleva adelante en las PPS e invitamos a toda la comunidad a seguir visitando nuestro canal de YouTube, como así Instagram y Facebook para el desarrollo de sus clases. Muchas gracias.